En el caso de las pruebas, es Dios quien te va a probar, porque Dios tiene que probarte. Es parte del discipulado, es parte del crecimiento cristiano ser probado. Y para eso entonces está Dios, y Dios entonces puede generar esas pruebas, llevarte a una prueba, exponerte a una prueba. Pero la prueba como tal tiene un propósito y es fortalecerte, hacerte crecer, no hacerte pecar. No es ese el propósito de una prueba, sino que crezcas. No es llevarte a hacer algo malo en contra de la voluntad de Dios, mientras que en el caso de las tentaciones, que es una forma de prueba, sí, el propósito es llevarte al pecado. Entonces, cuando hablamos de tentación, inmediatamente pensamos en helados y tortas. ¿Cierto? ¿En qué estaba pensando en tentaciones? Comienza el texto en el versículo 12, de Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, resistir la tentación es un asunto de amor a Dios. Esto definitivamente como que no quiere aparecer en pantalla. Y si te sale a ti, es una prueba para mí. No. Debería ser no el Chromecast, sino el Samsung. Está en el modo que no es. Cambiarlo de modo a otra pantalla, porque está en el Chromecast, no en el TV. No, dice, cuando das aquí dice solamente, ahora sí. Estas cosas de la tecnología que todavía no han sido terminadas de inventar. Ah, gracias por tu voto de confianza. Muy bien, en casa hablamos. ¿Esa es la experiencia de ustedes? ¿Sentirse dichosos al ser tentados o probados? ¿Esa es la experiencia normal? ¿Sentirse dichoso? ¿No se siente temor? ¿No se siente angustia en caso de prueba o de tentación? Pero entonces, ¿por qué el sentirse dichoso? ¿Por qué la palabra de Santiago nos llama a que nos sintamos dichosos, macarios, bienaventurados? La palabra en griego es macario, bienaventurados. Me gusta decirlo porque suena como, es un nombre propio. Conocemos personas que se llaman así, Macario. Es un bonito nombre, significa bienaventurado, dichoso. La dicha viene después de resistirla. ¿Por qué? Sí, claro. Eso genera confianza, eso aumenta la fe. Pero dice, el propósito es, al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Esa es la razón, para sentirse dichoso. No por la tentación, sino que al superar o resistir la tentación, recibo corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, al resistir la tentación, yo estoy manifestando mi amor a Dios por encima de lo que la tentación me traiga. ¿Qué puede ser una tentación? Bueno, uno puede hablar de bienes, riquezas y dinero, pueden ser una tentación. Ya habíamos visto en el versículo 9 acerca del pobre y del rico, versículos 9, 10 y 11 habla del pobre y del rico,
que el tener mucha abundancia puede ser causa de tentación o de prueba, y faltarle los recursos necesarios es también motivo de tentación o de prueba. Entonces, el dinero está ahí. Y si no, ¿por qué? Y como es una carta para cristianos, pensemos, ¿por qué las iglesias cristianas son caldo de cultivo para pirámides y para todo el que se le ocurre ofrecer cualquier cantidad de cosas? Y cualquier cantidad de cosas es, si tú pones dinero aquí en esta cuenta, en un mes se te triplica. Ese es el negocio, lo que proponen. Si pone, y sabemos de cantidad de pastores y cristianos que han sido tumbados en muchas partes del mundo, no es solamente acá, en todo el mundo. Y entonces, ponga dinero acá, que en un mes se le triplica. Pero, ¿qué cosa da una rentabilidad de esas? Algo ilegal o una estafa, que es ilegal, por supuesto. O es una inversión ilegal o es una estafa en últimas cuentas, es una estafa. ¿Y entonces por qué el cristiano cae? Sí. La codicia. Entonces le echan la culpa al que los tumbó, pero jamás piensan, se me abrieron las agallas con ese negocio. Y juraba que iba a recibir, y era tan sincero y era tan buen vendedor que yo le creí, pero entonces la culpa está en él, no en mí, que se me abrieron las agallas y dije, pongo la plata y en un mes recibo triple. ¿Qué negocio tan redondo? Y entonces voy a diezmar, y Señor, y si eso se da, entonces voy a diezmar y todo eso. Y le meten la fe y le meten la piedad a una cosa que no es. Es la avaricia y la codicia que están obrando. Como Eva. Eva, cuando fue tentada, Génesis 3, en Génesis 3, dice, versículo 6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. ¿En qué estaba pensando? En ella, en lo atractivo de lo que está viendo y en lo provechoso que sería para ella eso que está viendo. Entonces, cuando puso sus ojos en eso, inmediatamente cayó como una mosca en una trampa. ¿Qué le había dicho Satanás? Porque es una tentación, viene de Satanás. Entonces Satanás siembra la duda en ella. Le dice en el versículo 1, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Qué es lo que está diciendo Satanás en piel de serpiente? ¿Qué es lo que le está diciendo a Eva cuando le pregunta, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Qué le está diciendo? Dios es injusto. Dios es tacaño. Les dio todo excepto este árbol. Entonces, ¿por qué confiar en un Dios que te restringe algo? Eso es lo que está haciendo Satanás en la tentación. Ahora, pensando en Eva, Eva fue creada perfecta. Pero cayó. La tentación viene de afuera. Ella fue creada perfecta, la tentación viene de afuera. El fruto y Satanás que le hace mirar al fruto y le hace dudar de la fidelidad de Dios y la bondad de Dios y de la gracia de Dios, le hace dudar y entonces se enfoca en el fruto y en su provecho. Así obra la tentación. Es que además se lo vende como lo único que le está haciendo falta. O sea, ella puede comer todo, o sea, todas las hace. Lo único que falta es la sabiduría. ¿Por qué te vas a restringir? ¿Por qué te vas a restringir de esto? De lo más importante. Sí. Entonces ella comió, tomó el fruto y comió, luego dio a su esposo y también él comió. En ese momento nadie preguntó.
¿Y por qué vamos a comer del fruto que nos prohibieron? Nadie preguntó. Ni Adán preguntó, ni Eva preguntó, ni Eva dijo, y esto es lo que hay que hacer en la tentación. En la tentación es, para mí, lo que Dios me ha dado es más que suficiente. Puedo reconocer la gloria y la majestad y la bondad y la misericordia y la gracia de Dios en lo que me ha dado. Lo puedo reconocer. Si Él me dice que de esto de fruto no coma, es porque no lo necesito. Necesito lo que Él sí me dio y no lo que no me dio. Eva no lo dijo. Adán no preguntó. Simplemente el fruto era bueno para comer, tenía buen aspecto y deseable para adquirir sabiduría. Y ya. Así opera la tentación. Nosotros, cuando seamos tentados, en el momento de ser tentados, tenemos una pista clara para saber de dónde vamos a ser tentados. Para las pruebas puede que no sepas de dónde vaya a venir la prueba. Una dificultad probablemente no sepas de dónde va a venir. Nadie aquí sabía que venía una pandemia, que iban a cerrar comercios y que iba a haber tanto enfermo y tanto muerto. Nadie lo sabía. Eso fue sorpresa. Eso vino de la nada. Como prueba, hemos tenido que ir confiando en Dios, en la bondad de Dios, en su misericordia, en su protección. Hemos tenido que aprender a confiar en Dios en medio de esas circunstancias, a confiar en Dios para la provisión en tiempos de escasez o de dificultades financieras. Hemos vivido siempre confiando en Dios que nos protege y nos guarda de enfermedad. Pero la tentación es distinto, porque dice el otro versículo, el siguiente, dice, versículo 13, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Qué trae resistir la tentación? Corona de vida. ¿Qué trae caer en la tentación? Muerte. ¿Pero de dónde salió? De lo que hay aquí adentro. Para el caso de Eva, la tentación venía de fuera. Pero nosotros que venimos como descendencia de Adán y Eva, ya cargamos con ya llevamos nuestra carga de pecado, que ha sido lavada por la sangre de Cristo, sí, pero que aún, ya lavada por Cristo, por supuesto, y redimidos y ya santificados por Cristo, de todas maneras hay en nuestro interior cosas de donde Satanás puede echar mano. Y si Satanás nos envenena con cosas que encuentra en nuestra alacena. Si nos hiere con herramientas que tenemos nosotros en el cajón de herramientas. Entonces, si yo me conozco, si yo sé qué hay en mi interior, yo puedo saber de dónde Satanás puede echar mano cuando quiera. Entonces estoy advertido. Es cuestión de hacerme un examen de conciencia y saber, cuando voy caminando por la vida, por donde pasa, saber qué riesgos estoy corriendo en uno u otro lugar, porque me conozco. De tal manera que no sea que el día de mañana Satanás me hiera con una herramienta que yo mismo le entregué. Me refiero a que Satanás no te puede obligar a hacer nada, nada, nada. No te puede mover a hacer nada. Como Eva no tenía por qué haber comido el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ella no tenía que haberlo comido. Pero lo vio y le atrajo, lo deseó, lo codició y lo tomó. Pero Satanás no te puede obligar a hacer lo que sea que te esté, el programa que te esté metiendo en la cabeza no tiene poder
para hacer que tú lo hagas. De hecho, ¿dónde viene la dicha? En resistir esa tentación. Lo que nos está diciendo la palabra, entonces, es que nosotros tenemos el poder de parte de Dios para resistir la tentación y no caer. Y caminar muy atentos por esos senderos por donde sabemos que hay alguna debilidad, que sabemos que para nosotros es peligroso. Y en ese caso, cada uno tiene que revisarlo, porque es que lo que para uno es una tentación, para otro eso no significa nada. Si estamos hablando ahorita de dineros y de malas inversiones y esas cosas, para mucha gente dijo, no, ahí hay gato encerrado, no me interesa. Porque no, o sea, tenía la sabiduría o no tiene la codicia o tiene el conocimiento para saber que en eso no se mete. El otro se metió de patas y manos y metió toda su casa y toda su hacienda en el negocio y lo perdió. Entonces cada uno es tentado según sus propios malos deseos, dice en el versículo 14. Entonces, qué bueno poderse uno revisar. Es importante que yo me conozca, que reconozca mis fortalezas y debilidades, las amenazas, las oportunidades, reconozca. Esa matriz DOFA puede funcionar perfectamente para que yo sepa, especialmente reconozca dónde están mis debilidades, para que esté atento cuando una tentación venga por esa área. Porque cuando viene por otra área en la que yo soy fuerte, pues yo ni me afano, ni me preocupo. Porque no me van a meter gato por liebre. Todo lo contrario, dice versículo 14, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Y entonces muestra Santiago esa figura de una mujer que se embaraza. Dice, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Es un proceso de un engendrar, de un concebir y de un nacer, de un dar a luz. En ese proceso, ¿dónde pone usted el coto, el pare? ¿Dónde corta ese proceso? Eso sería un aborto. Claro. Me trae a la mente la imagen que corre por estos días, pues con todo esto de las campañas proabortistas y demás. Hay una imagen donde hay una pareja joven en una cama besándose y después una mujer en un quirófano. Entonces dice, aquí, donde se están besando en la cama, dice, aquí es donde debes decidir no tener hijos. No aquí. No en la cama ya para la cirugía. Es aquí, no aquí. Es donde dice el deseo que arrastra y seduce. Ahí. Y usted sabe cuándo está siendo arrastrado hacia algo que no es del agrado de Dios o cuando es seducido. Y el arrastrado y seducido son dos figuras que usa Santiago aquí que son muy interesantes. El arrastrado es esa trampa que busca sacar de la cueva, de la guarida, la presa que estaba buscando cazar. Es arrastrarla, por algún medio arrastrarla, que corresponde al seducido, que es la de la pesca, meter un señuelo en el agua para atraer el pez y el pez coma el señuelo y sacarlo. Seducido como cuando te ponen un cebo al pez o arrastrado cuando ponen algo a una presa para que salga de su escondite y poderla cazar. Y uno sabe qué es lo que arrastra y seduce. Entonces, aprovechemos un minutico para evaluarse. Cuando dice que cada uno es seducido y arrastrado de lo que hay adentro, piense en qué áreas hay debilidad en las que puede ser fácilmente arrastrado y seducido.
Uno puede pensar en el área sexual, puede pensar en el área financiera, en la economía, las finanzas. Puede pensar en las relaciones personales. Un caso de relaciones personales, por ejemplo, es cuando se presenta una discusión. Vamos a pensar un matrimonio y tienen una discusión. En medio del calor de la discusión, ¿cómo respondo yo a una palabra que me viene del otro que la soltó así con el único propósito de ofenderme? Con la cacerola, bien. Muy bien. Ya sé de qué cuidarme. Voy a comprar cacerolas de silicona. Si en el momento de efervescencia y calor de la discusión, yo no tengo mi mirada puesta en el Señor, para que Él me dé la sabiduría para saber responder a la ofensa con amor, para aplacar esa ofensa, porque la palabra sabia, la palabra dulce aplaca iras. Si yo no estoy conectado con la palabra, con el Señor que me da la palabra, que su Espíritu Santo me recuerda en ese momento de efervescencia y calor, y me da la templanza y el dominio propio para responder sabiamente, oportunamente a una ofensa que vino, entonces se engarzan todos dos en esa pelea y eso no termina bien. Sí, pero es mi función dentro del reino de los cielos no permitir que el otro me mueva de la posición de santidad y de sabiduría y de prudencia y de rendición a los pies del Señor. De guardarme. Correcto, exactamente. Es mi responsabilidad. Yo no puedo decir, es que Eva. No, peor todavía. Adán le dijo a Dios, fue la mujer que tú me diste. Cuando Dios le pidió, le rindió cuentas, dice, fue la mujer que tú me diste. Entonces, la culpa es tuya, que me diste a esa mujer. ¿Sí? Porque ahí justamente está diciendo que nadie al ser tentado diga que es Dios quien me tienta. Porque lo primero que uno hace es transferir mi culpa a otro. Es que la forma como me hablaste, me heriste, me la volaste. La forma como me hablaste. Yo no asumo mi responsabilidad de pararme en la palabra, en el dominio propio que el Señor me da, en ese don de al amor, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, mansedumbre y templanza, el fruto del Espíritu. Sino que digo es que culpa tuya, culpa de Dios que me dio esta mujer. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Y ahí respondemos con esa palabra la pregunta que se planteó o el tema que se planteó en la predicación. ¿Cuál es el medio para resistir la tentación? Dice, dichosos los que resisten la tentación, sí, pero ¿cuál es el medio para resistirla? De tal manera que yo a fin de cuentas pueda obtener la corona de vida por haber resistido la tentación. ¿Cuál es el medio? La palabra de Dios. La palabra de Dios que se obedece. La palabra, excelente ese aporte, Gloria, es la palabra que se hace vida y se obedece. Ese es el medio. Si por la palabra de Dios, por la palabra de verdad, nosotros nacimos de nuevo, fuimos lavados, limpiados de nuestro pecado
y hemos sido reconciliados con el Padre y estamos caminando en el reino de los cielos y pertenecemos al reino de los cielos y estamos con Dios y Dios está con nosotros. Si por medio de esa palabra hemos nacido a esa nueva vida, ¿qué nos va a sostener el resto de la vida? Una cosa es nacer al reino de Dios y hemos nacido por la palabra, pero ¿se acaba todo cuando nacemos? ¿Qué sigue? Todo el camino. De tal manera que si por la palabra de verdad, por medio de Cristo, hemos nacido a esta nueva vida, por esa misma palabra viviremos la vida. Entonces, en las pruebas, como en las tentaciones, es la palabra de Dios la que nos sostiene y la que nos da la sabiduría para resistir y para superar y para aprobar y entonces recibir la corona de vida e irnos perfeccionando en el día a día. Miremos el uso de la palabra en labios de Jesús, capítulo 4 de Mateo. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Luego de qué? Del bautismo. Fue bautizado y Dios le dice, he aquí mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. He aquí mi Hijo amado. Entonces Jesús va al desierto con esa palabra en su mente. Soy el Hijo amado de Dios. Y voy al desierto. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo los metiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Tienes hambre y eres el hijo de Dios. Y vas a aguantar hambre siendo el hijo de Dios. Habiendo piedras y el poder de convertirlas en pan. ¿Qué estás esperando para satisfacer tu propia necesidad física? ¿Qué estás esperando? Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es eso lo que nos va a sostener. Después de haber nacido para el reino de Dios, lo que nos va a sostener en el caminar con Dios toda la vida que estemos aquí en la tierra es la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios, que es la palabra de Dios. No están mis ojos puestos en mi necesidad y en las tripas que están rumbando, acosándome del hambre, y en esas piedras calientes que parecen un pan recién horneado. No está mi mirada puesta en eso, sino en que Dios es bueno. ¿Soy hijo de Dios? Sí. Y confío en el Padre. Y sé que en el momento oportuno Él hará lo que sea bueno para mí. Y si estoy en un tiempo de tentación y de prueba, entonces Dios considera que es bueno para mí que esté aquí. Pero será provechoso si la resisto la tentación. Entonces no, solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Listo, usó la palabra. Dice el versículo 5, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Haz tu entrada triunfal, lanzándote desde lo alto del pináculo del templo, 150 metros de caída libre, y caes abajo, y entonces todo el mundo va a decir, el Hijo de Dios. ¿Es esa la forma como él debía manifestar ser el Hijo de Dios? No. Claro, exactamente. ¿Y cuánto de Hollywood hay en nosotros? Cuando la Escritura dice, si eres el Hijo de Dios, pero pensándolo nosotros, habiendo sido lavados por la sangre de Jesús,
habiendo nacido por la palabra de verdad. Hemos sido reconciliados con el Padre, luego hemos sido hechos hijos de Dios. Romanos capítulo 8. Somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué hay en la mente de alguien, de un hollywoodense? Soy hijo del rey. Y la Escritura dice que ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes. Entonces, soy hijo del rey. Pero ¿qué hay en la mente? ¿Por qué pega la teología de la prosperidad en la iglesia cristiana? Soy hijo del rey, ¿y qué hay en mi mente? Harry, dinero, el poder ir a comprar las cosas, comprar las joyas en la tienda donde compra Leticia. Codicia y avaricia. Porque lo que hay en nuestra mente de ser hijos del rey es riquezas abundantes sin límite. Y todo me lo merezco porque soy hijo del rey, todo me lo merezco. Pero se nos olvida que aún el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo el Salvador, tuvo que afrontar tentaciones, afrontar pruebas, afrontar la cruz, morir y ser resucitado, ser traicionado. Todo eso forma parte del paquete de ser hijo de Dios. Pero ¿por qué tuvo éxito Jesús? Amaba al Padre. Y al amar al Padre, entonces lo demás no tenía cabida. Lo demás que se opusiera al Padre no tenía cabida. Recibir la corona de vida que Dios ha dispuesto para aquellos que lo aman. El amor de Jesús por el Padre, que es el amor del Padre por nosotros, por el que nos dio a su Hijo, para que todos los que creyéramos en Él no muriéramos en pecado, sino que tuviéramos vida eterna. También está escrito, dice el versículo 7, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Y de nuevo lo tentó en el versículo 8, lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Nuevamente ofreciéndole todo el poder y riquezas del mundo, todos los imperios del mundo, todo esto te daré. Pues claro, todo eso iba a ser de todas maneras de Jesús, pero no por ese medio. Si te postras y me adoras, no era el medio para obtener las riquezas y los bienes del mundo. Todo le pertenece a Cristo, pero todo le pertenece por la obediencia y el amor al Padre. De tal manera que Él dice, vete Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces, el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Ese es el camino para recibir del Padre lo que Él tenga para nosotros. La obediencia, la fidelidad a Dios, el amor a Dios. La palabra de Dios es el medio para resistir la tentación. De tal manera que al final, habiendo resistido la tentación, el diablo huye, dice el versículo 11, el diablo lo dejó, el diablo huye. Resistid la tentación y el diablo huirá. Pero ¿sobre qué se resiste la tentación? Sobre la fidelidad a Dios, el amor a Dios y la palabra. Excelente. Muy bien. ¿A quién someterme? En el momento, en todo tiempo, pero especialmente en el momento de tentación, ¿a quién me someto? A Dios y a su palabra y a su voluntad. ¿Por qué me someto a Él? Por amor. Porque la corona de vida está dispuesta para aquellos que lo aman. Mi amor por Dios me dice, lo que se me está ofreciendo no se compara con la gloria venidera. No se compara con lo que Dios tiene guardado para mí. Ese es el medio para resistir la tentación. O las pruebas, igual.
por su propia voluntad, esto viene de parte de Dios, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros, y esta frase me encanta, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Los primeros y mejores frutos de su creación, si vamos a hablar de las primicias, son ellos, Santiago y los primeros discípulos de Jesús. Los apóstoles y los primeros discípulos son las primicias. Pero de esa cosecha donde salieron las primicias estamos nosotros. Y nosotros que hemos nacido por medio de la palabra de verdad, entonces somos hechos como frutos de su creación. Que Dios vea en nosotros la obediencia, el amor que le tenemos, el respeto que le tenemos, si se quiere, el temor que le tenemos, y así Él nos ve a nosotros como los mejores frutos de su creación. Me parece fantástica esa figura, me parece hermosa, me parece imaginar esa bandeja que iba a salir en pantalla llena de unos frutos espectaculares, provocativos, deliciosos, como primeros y mejores frutos de la creación. Porque hemos sido nacidos por medio de la palabra, pero vivimos por medio de la palabra. Y la palabra la que nos da vida y nos sostiene en los tiempos de pruebas y de tentaciones, y gocémonos en afrontarlas, superarlas, porque entonces recibiremos corona de vida. Amén. Muy bien. Un tiempo de reflexión con respecto a esta temática. Pensar qué pruebas, qué tentaciones se están experimentando actualmente, o recientemente las que han afrontado, cómo las han afrontado, qué les faltó, si habiendo sido tentados cayeron, qué les faltó para poderla resistir, para haberla resistido. Que el Señor sabe en qué hemos pecado, lo sabe. Él conoce aún lo que hayamos hecho en lo más oscuro, en lo más recóndito, en cualquier rincón oscuro, lo que hayamos hecho, el Señor lo sabe. ¿Vamos a cargar con ese pesar de aquí para adelante? No. El apóstol Juan nos dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, todo esto se lo digo para que no pequen, pero si llegaran a pecar, abogado tenemos al intercesor, el Hijo de Dios que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Él nos perdona. Entonces, si a tentaciones pasadas no hubo la sabiduría para afrontarlas y entonces se cayó en pecado, entonces ponerse a cuentas con el Señor. Si es una prueba, una tentación presente, entonces recordar que tienen el recurso de la palabra de verdad. Tienen el recurso del Espíritu Santo morando en ustedes, lo que ha hecho de ustedes mejores frutos para el Padre. Que no están solos. El Espíritu de Dios mora en ustedes, que ustedes son templo del Espíritu Santo, Él está en ustedes y los fortalece, y nadie puede obligarlos a hacer nada que vaya contra Dios, ni contra la voluntad de Dios. Nada ni nadie puede obligarlos. Antes que cualquier cosa, que nos sofrían en aceite caliente, como decían los amigos de Daniel. Aun cuando nos meta al horno de fuego, no vamos a pecar contra Dios. Y metidos en el fuego, Dios los guardó. O como José, que ante la tentación de la esposa de Potifar, dijo, lejos de mí pecar contra mi Dios. Lejos de mí pecar contra mi Dios y contra mi patrón, pues que me ha dado toda la confianza aquí. Lejos de mí. Y por la ventana. Salta por la ventana. Entonces, si este es el tiempo de pruebas y de tentaciones,
ya tienen los recursos, saben a qué apelar. Y hacia futuro, entonces que este examen de conciencia les permita estar advertidos de dónde puede el enemigo estar, a dónde puede estar recurriendo para tentarlos. Es un tiempo a solas con el Señor, hablen con Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Eso hace que nosotros, por amor a Dios, soportemos las pruebas, las tentaciones, las resistamos las tentaciones y vivamos confiados en su amor y en su bondad para con nosotros. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta palabra. Palabra que nos anima y nos reconforta hoy. Palabra que nos trae sanidad. Palabra que nos sostiene en el día a día. Te damos gracias, Padre, porque tus misericordias y bondades son nuevas hoy y hoy estamos disfrutando de esa gracia y de esa bondad. Tú sabes, Señor, lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior. Tú conoces nuestras debilidades. Nosotros lo que te pedimos es que nos ayudes a que en ese tiempo de tentación nos detengamos antes de obrar. Tu Espíritu Santo nos dé el dominio propio para buscar tu dirección y tu palabra para ese momento preciso. Y no actuar por nuestra inclinación, por cómo nos atrae o cómo nos seduce esa tentación, o cómo nos angustia esa prueba. No, sino que nos detengamos ante ti y que en ese momento crucial pongamos nuestra mirada en ti. Y pongamos nuestra mirada en ti, Señor Jesucristo, que venciste toda tentación, toda clase de tentación y toda clase de pruebas, y venciste. Y que ese modelo tuyo nos anime a permanecer y perseverar en el amor al Padre y en la obediencia al Padre. Porque su nombre ha de ser honrado y glorificado por cómo nos amamos nosotros entre nosotros, pero también en cómo nos mantenemos en fidelidad a Él. Ayúdanos por el poder de tu Espíritu Santo. Límpianos de todo pecado, de toda falta reciente. Lávanos, Señor. Perdónanos. Pero danos hoy la fortaleza, la capacidad, por tu Espíritu Santo, de mantenernos firmes y fieles a nuestro Señor Jesucristo y a ti, Padre. Sean para ti la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.